Estimados, ¿cómo saludarlos? Bienvenidos a este curso de capacitación para poder aprender, comprender y poner en práctica todos los conceptos relacionados a la reparación de heladeras cíclicas y no frost. Lo primero que vamos a tratar es lo que ustedes tienen que saber de aquí en más. Y como es tan importante, lo vamos a ver como primer tema porque todo lo que venga después va a estar directamente relacionado a este cuadrito. Esto que tenemos delante de nuestra pantalla es un ciclo de refrigeración. Es decir, es cómo la heladera logra enfriar lo que ponemos dentro del freezer o dentro de la heladera en la parte de abajo. Es un circuito bastante complejo de entender, pero juntos vamos a poder comprenderlo de una manera lo más sencilla posible para que ustedes puedan justamente experimentar junto con este recuadro algunas de las características más importantes y luego puedan comprenderlo con sus propias heladeras. Una de las cosas más importantes a destacar son cada uno de los periféricos que constituyen el circuito frigorífico. Uno de ellos es el motocompresor. Por otro lado tenemos la unidad condensadora. Luego de la unidad condensadora viene el filtro deshidratador. En conexión con el filtro deshidratador va el tubo capilar. El tubo capilar se conecta en la unidad evaporadora y luego de la unidad evaporadora retorna nuevamente al compresor. Lo que vamos a hacer en este curso y en esta instancia es ir descubriendo cómo es que funciona y qué función tiene cada uno: el motocompresor, la unidad condensadora, el filtro, el tubo capilar, el evaporador. Yo les voy a describir parte por parte cada uno cómo funciona. Así de esa manera ustedes pueden entender justamente cómo es que funciona el ciclo de refrigeración total. Una de las características más importantes es que yo les pueda explicar cómo funciona el ciclo de refrigeración con el texto que ustedes ya tienen dentro de las hojas que ya les hemos dado en los PDFs del curso. Por lo tanto, si llegasen a poder imprimir justamente la página en donde se encuentra el ciclo frigorífico, podrían hacer un seguimiento de lo que yo les voy comentando. Y si no, este video lo pueden ver cuantas veces quieran para poder comprender cómo es el funcionamiento. Dicho esto, comenzamos. El refrigerante actúa como medio de transporte para mover el calor del evaporador al condensador. Hacemos un parate aquí, vuelvo a leerlo nuevamente. El refrigerante actúa como medio de transporte para mover el calor del evaporador al condensador. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del gas o fluido refrigerante, ¿sí?, lo que en definitiva hace la heladera o recinto frigorífico es extraer el calor que hay en la unidad evaporadora y transportarlo a través del fluido a la unidad condensadora, donde es despedido a la atmósfera. ¿Por qué dice que es despedido a la atmósfera? Bueno, esta unidad condensadora es justamente donde se produce la condensación. Internamente se produce un cambio de estado, ¿sí?, del fluido refrigerante. Este cambio de estado se produce tanto en la unidad condensadora como en la unidad evaporadora. Fíjense que en la unidad condensadora tenemos un cambio de estado. El refrigerante ingresa en estado gaseoso y sale en estado líquido. Ahora bien, cuando ingresa a la unidad evaporadora, el refrigerante ingresa en estado líquido y sale en estado gaseoso. Un cambio de estado líquido a vapor y viceversa permite al refrigerante absorber y descargar grandes cantidades de calor en forma eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo de vuelta a lo mismo, que el refrigerante es un transporte, actúa como medio de transporte para poder robar la cantidad de calor que tenemos adentro de la heladera
y transportarla hacia afuera, hacia la unidad condensadora. El encargado de mover, de transportar toda esa cantidad de calor es el fluido refrigerante. Y el que lo aspira por un lado y lo comprime hacia el otro, o sea que lo hace mover para un lado y para el otro entre el condensador y la unidad evaporadora, es el motocompresor. Así que pasando en limpio, el líquido refrigerante actúa como medio de transporte, es decir, es a través del cual se roba la cantidad de calor del evaporador y se lo saca hacia la unidad condensadora. Esa es la funcionalidad del fluido refrigerante: absorber y descargar grandes cantidades de calor, ¿sí? Es lo más importante que él tiene que hacer. Una característica muy importante: no tiene caducidad, es decir, el fluido refrigerante no se va a echar a perder nunca. A continuación, vamos a explicar parte a parte cómo es que funciona el circuito de refrigeración. El circuito de refrigeración comienza en el motocompresor, es decir, en esta parte de acá, donde se comprime el fluido refrigerante que sale como gas comprimido a alta presión. Es decir que el compresor va a aspirar justamente el gas que ha retornado a través de la evaporadora a baja presión y a baja temperatura. Por eso es el color azul. Al ingresar al motocompresor, ese mismo gas refrigerante es comprimido. La acción que genera que se eleve la presión y la temperatura del gas. Al elevar la presión y la temperatura del gas, ¿sí?, él va a llegar a la unidad condensadora en forma gaseosa a alta presión y a alta temperatura. Mientras lo podamos tener dentro del sistema, va a cumplir la funcionalidad. Ahora, dentro de 15 años o dentro de 60. Va a tener siempre la misma característica, porque está en un circuito hermético. De ahí el gas atraviesa el condensador, donde a medida que fluye por la cañería va cediendo calor. Una parte de él es por la compresión del propio gas y por otro lado también es el calor del fluido que transporta consigo desde la unidad evaporadora. Cuando el gas ingresa dentro del motocompresor, se aumenta la presión y la temperatura porque a ese gas lo comprimimos. Por lo tanto, va a salir expulsado, ¿sí?, a alta presión y a alta temperatura a la unidad condensadora. En la unidad condensadora se va a producir el cambio de estado, de gas a líquido. ¿Por qué se produce este cambio de estado? Porque el gas empieza a perder la temperatura justamente, y al perder la temperatura se va a transformar en líquido, porque se produce una condensación. ¿Y cómo pierde la temperatura? Bueno, lo pierde justamente porque el condensador es la rejilla negra, la que tenemos atrás de la heladera, en donde en contacto con el medio ambiente, ¿sí?, empieza a ceder la temperatura. Fíjense que el condensador tiene una especie de chapitas, ¿sí?, o de hierros en algunos casos, que cumplen dos funciones. Una, mantener la cañería solidaria a ella, para que tenga estructura y no se mueva, y por otro lado, al estar en contacto una de las chapitas con la otra y con la cañería, le van dando justamente mayor superficie de contacto entre material y material. Por lo tanto, todo el calor de la cañería se transfiere también a cada una de las chapitas y por lo tanto aumentamos la superficie de contacto, y esa superficie de contacto nos permite a nosotros disipar, extraer esa cantidad de calor. Por lo tanto, si nosotros haríamos el ejemplo de tocar la parrilla negra, por ejemplo, atrás de la heladera de casa, vamos a notar que arriba va a estar caliente, pero en la parte de abajo, al lado del filtro, ya no tiene la misma temperatura. ¿Por qué? Porque la confirió al medio exterior, mediante la disipación de temperatura, como les expliqué anteriormente. Bien, hemos llegado
hacia esta partecita de acá. Ya hemos perdido temperatura y ese gas refrigerante se nos transformó en líquido. Va a pasar por el filtro deshidratador. El filtro deshidratador es el encargado de poder filtrar todas las impurezas que el gas tiene en la circulación. Por ejemplo, alguna gotita de humedad o algunos incondensables, que técnicamente se llaman así, que no se pueden condensar, o sea, no se pueden cambiar de estado. Si de repente nos quedaran, por ejemplo, algunos vestigios en la soldadura, en cada uno de los empalmes, ¿sí?, cuando es que se suelda el caño y nos quedara internamente esos vestigios, todo quedaría atrapado dentro del filtro deshidratador. A continuación, el líquido atraviesa el elemento restrictor. En este caso va a ser un tubo capilar, el cual creará una resistencia a su pasaje a alta presión y durante este proceso la temperatura del líquido es reducida de forma abrupta. El líquido en baja presión y temperatura entra en la unidad evaporadora. En esta partecita de acá, ¿sí? Al ingresar en la unidad evaporadora, absorbe el calor del espacio refrigerado. Durante este proceso, el fluido refrigerante evapora, pasando de estado líquido a gaseoso. Fíjense que acá se vuelve a producir otro cambio de estado, en donde va a ingresar en estado líquido y a medida que va pasando por la cañería del evaporador, consigo va a ir robando, va a ir tomando el calor que hay dentro de la unidad evaporadora, que es justamente el calor que tienen los alimentos o el agua que pusimos para hacer el cubito, por ejemplo. Y a medida que va empezando a fluir a través de la unidad evaporadora, justamente hace esta acción, se evapora. Es decir, pasa de estado líquido, ¿sí?, a estado gaseoso, por la acción misma de haber robado la cantidad de calor que había dentro de la unidad evaporadora. Al llegar al final del proceso, vamos a obtener una línea de baja presión y de baja temperatura. Va a retomar nuevamente al motocompresor, iniciando nuevamente el ciclo. Quiero hacer una acotación. En esta parte de acá se produce una expansión muy agresiva, que es lo que nosotros escuchamos dentro de la heladera. Si nosotros tenemos la posibilidad de escuchar adentro del freezer, por ejemplo, o adentro del congelador, dependiendo de la heladera que tengamos, vamos a escuchar una circulación. Bueno, esa circulación es la circulación del fluido justamente. Y es la expansión que se genera del tubo capilar dentro de la evaporadora. Bien, ya hemos mostrado algunos de los conceptos, pero lo que vamos a hacer ahora es esto que vimos de manera teórica, lo vamos a ver en una plataforma en donde yo les voy a mostrar paso a paso cómo es que funciona cada componente. Lo hacemos a continuación.